todo lo que pides en la oración, cuando estuviste orando, creyendo que ya tienes, es lo que Dios te concederá. Por ahí, por aquí está Jerry Orozco, más luego lo vas a escuchar cantando y brincando, y él es un testimonio de Dios. Jerry, mi querido hermano, es uno de los fundadores de la comunidad, digo, de aquellos primeros misioneros de Jesús. Pero Jerry, mi querido hermano, ha pasado por muchas. Le han hecho 3 operaciones de corazón abierto, 3 de ellos. Su vesícula un día explotó y se vio grave. Le dio un derrame cerebral y por poco se muere. Ha pasado por muchas, pero eso no detiene quién es Jerry. Yo digo que si alguien quiere ver un santo en vida, que conozca al hermano Jerry. El hermano Jerry siempre está en victoria. Siempre te digo, ¿cómo estás, Jerry? En victoria. Siempre Jerry sufre el dolor de los demás. Más cuando nosotros nos llaman aquí muchas personas y pidiendo que, ¿verdad?, yo vaya a orar por estas personas. A veces yo no puedo ir a visitarlos a todos porque estoy siempre viajando. Yo le paso muchas de esas oraciones al hermano Jerry. No importa la hora donde que sea o a donde se encuentra, Jerry viene y se va a todos esos hospitales de Nueva York y New Jersey a visitar a todos esos enfermos. Siempre anda preocupado por todas las personas de la comunidad, todos. Si están bien, si necesitan algo, a veces, mi querido hermano, pues él no tiene, y de lo que tiene sabe de una necesidad del hermano y inmediatamente va y le da de lo que él tiene, de lo poco que él tiene, va y le da a esa persona. Visita a todos los enfermos, llega a todas las casas, se preocupa por cómo están las relaciones matrimoniales, cómo están sus hijos. Va, si hay algún problema con algún hijo, va a atenderles, va a hablarles. Y esa es la vida de Jerry. Yo siempre le digo a Jerry, yo soy fe y tú eres amor. Y es que Jerry es así. Porque sucede, mi querido hermano, que en el derrame cerebral que le dio fue tan masivo que decía el médico que fue como su cerebro como que se le partió en 2. Y estaba grave. Yo me recuerdo que le había dado el derrame cerebral y inmediatamente a mí me llamaron y yo fui una de las primeras personas que llegó ahí. Sus sobrinas se comunicaron con nosotros y yo llegué al hospital y todavía lo tenían en el trauma. Y cuando yo entré ahí, le digo que la cabeza de Jerry parecía por una cosa deformada, enorme, y la cara toda torcida, mirada, y empecé a hablar, ¿verdad? Pues la familia no entendía bien el inglés y empecé a preguntar a los médicos qué había pasado y me contaron de todo el daño masivo que había recibido. Y viene el médico y me dice estas palabras. Perdón. Me dice, él está mal, me dijo, y quizás no va a sobrevivir, y si sobrevive va a terminar un vegetal. Así me dijo el médico. Y yo me recuerdo que estando con él ahí, yo empecé a hablar con Dios. Y yo le dije, Señor, este es un hombre de bien. ¿Cuántos enfermos no ha visitado? ¿Cuántas personas no ha vestido? ¿Cuántas personas no ha alimentado? ¿Cuántas personas Él no ha cuidado, Señor? Y empecé, ¿verdad?, a clamar, ¿verdad?, o de cierta forma, de forma espiritual, reclamarle a Dios, Señor. Yo no sé qué oración estaba haciendo Pedro cuando se dirigió a Dios antes de orarle.
a Tabita. Pero Pedro no era ignorante a las obras de Tabita, y por eso es que va inmediatamente a ir a atender a Tabita. Cuando le dijeron, soltó todo lo que estaba haciendo para ir a ver a Tabita. Yo no sé qué era lo que estaba diciéndole Pedro a Dios en su oración. Orar significa tener un diálogo, una conversación con Dios. Pero quizás estaba preguntándole a Dios lo mismo que yo le estaba preguntando o hablando a Dios, ¿no? Diciéndole, Señor, este es un hombre de bien. Si quizás Pedro le decía también, Señor, esta es una mujer de bien. ¿Cuánto no ha vestido? ¿Cuánto no ha cuidado? Y yo empecé a pedirle a Dios. Y sentí en mi corazón orarle a este gran siervo de Dios. Y le dije, Señor, levántalo. ¿Acaso hay algo imposible para ti? A pesar de todo lo que el médico me había dicho, a pesar de todas las imposibilidades que Sara también había recibido o había visto, ¿verdad? Por su avanzada edad, porque ella era estéril, tampoco lo creía posible. Yo escuché también las imposibilidades de los hombres. Pero sabes que, mi querido hermano, el Evangelio de San Marcos capítulo 11 versículo 22 me dice que dijo Jesús que tengamos fe en Dios. Seguridad, certeza, confianza, certidumbre en Dios. Yo creo, mi querido hermano, que somos nosotros quienes sacamos a Dios del cuento. Nuestra habilidad de creer, mi querido hermano. Y yo empecé, mi querido hermano, a decirle, Señor, para ti nada es imposible. Levanta a este hombre de bien. ¿Sabes qué, mi querido hermano? Dios no tardó. Y empezó a obrar en la vida de Jerry. Y los médicos empezaron a ver cada día que la mejoría de él. Y empiezan a asombrarse como aquel cerebro que prácticamente había sido partido en dos empezaba a sanarse. Pues, mi querido hermano, Jerry sobrevivió a eso. Y claro, él tiene dificultad. Si hablas con él todavía tiene dificultad a hablar, pero canta. Y eso es un milagro que los médicos no entienden, ¿verdad? Cómo es que no puede hablar bien, pero canta como si no tuviera ningún problema. Dios lo levantó, mi querido hermano, lo levantó de esa circunstancia. Y yo creo, porque él es un hombre de bien. ¿Qué sucede, mi querido hermano? Que a pesar de que Jerry parece todavía de muchas cosas, ahí está, salió del hospital y de vez de reposar y de descansar, que anda Jerry visitando enfermos, dando comida a los que no tienen, a los que tienen hambre, vistiendo al que está desnudo, cuidando a aquel que está en necesidad. Pero yo lo he visto muchísimas veces en mi caminar, en todos estos años de estar sirviéndole al Señor. Cree y espera en Él, mi querido hermano, y camina en fe. Lo que tú hablas, mi querido hermano, que sea, que te pongas de acuerdo con lo que tú dices y camines ahora con lo que tú dices, creer. Y sabes que todos los días pueden ser días de bendición, mi querido hermano, si tú empiezas a caminar de acuerdo a la gloria de Dios.